¿Qué pasa cuando el espectáculo se come a un genio del cine? Christopher Nolan estrenó su versión de la Odisea para IMAX. Esos cines con pantalla gigante de alta resolución y entradas caras, y dejó bastante para pensar. Nolan es uno de los grandes autores de aventuras del cine contemporáneo. Demostró que todavía es posible crear mundos fantásticos y relatos a la vez ambiciosos y profundos sin resignar al público popular. Por eso sorprende que la Odisea termine siendo una película concebida casi exclusivamente para una experiencia IMAX, o sea, reservada para una minoría. El cinematógrafo como aparato nació a modo de atracción de feria. Recién cuando apareció un lenguaje, comenzó verdaderamente la historia del cine. Ese lenguaje desarrolló una gramática propia desde el teatro, la música, la literatura, todas artes que en Occidente remiten a la tradición griega. Y es justamente ahí a donde Nolan decide regresar, a la madre de todas las aventuras, la Odisea. La película, de casi 3 horas, atraviesa 2 primeros actos larguísimos que funcionan como una mamushka desordenada. Salta permanentemente entre tiempos, espacios y puntos de vista. Cuesta incluso identificar quién conduce realmente la historia, hasta que finalmente Odiseo asume ese lugar. Puede pensarse como una adaptación de cómo está narrada la obra original, pero esto es cine, y si marea, marea. La sensación es que la película rompe también con la continuidad de acción. Hay planos que no parecen relacionarse entre sí, y ese lenguaje que distingue al cine de un mero artificio técnico comienza a desdibujarse. Nolan rompe las reglas que él mismo dominó durante décadas, pero no construye una nueva poética. Exceptuando algunas grandes ideas, la película parece haber sido filmada más por un director de segunda unidad, a quien se le encarga las escenas menos importantes, que por el cineasta que dirigió Memento, El Caballero de la Noche, El Origen o Interestelar. El casting también va en la línea IMAX. Matt Damon aparece rodeado por un desfile de superhéroes: Batman, Gatúbela, Spider-Man, la amiga de Spider-Man y hasta la reina del terror Mia Goth. Pero salvo por el trabajo de Anne Hathaway como Penélope, la mayoría parece funcionar en piloto automático. Hay también una evidente voluntad de actualizar el imaginario histórico con diferentes etnias y géneros. Exceptuando a Penélope con una mirada feminista sobre el mito, la mayoría de las decisiones parecen más de un progresismo forzado que de una mirada autoral sobre romper estereotipos. Al final, con un tercer acto clásico de película de aventuras, el relato muestra lo que es esencialmente una historia de machos que hablan con voz gruesa y blanden espadas para pelear por una mujer. Resulta inevitable preguntarse por qué evitarlo tanto durante el camino. La paradoja de esta odisea es que más de 120 años después de la creación del cinematógrafo, Nolan parece regresar a los orígenes, pero no al origen del cine como lenguaje. Rompe las reglas sin proponer otras nuevas. Y termina ofreciendo, para un público capaz de pagar una entrada de IMAX, un gigantesco espectáculo de feria.